Sí, sí, adelante, adelante, dale. ¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México para toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, cruzando el charco también allá en España, donde hemos platicado con grandes figuras del fútbol español, atletas olímpicos, y realmente nos ha ido de maravilla allá en la madre patria. Y bueno, regresando otra vez a nuestro querido México, ¿cómo no poder hablar con esas viejas glorias de nuestro fútbol, de esos jugadores que se rompían el alma haciendo lo mejor que les gusta, su mejor chamba, su trabajo, y bueno, por eso son íconos, por eso son leyendas, y cómo olvidar el caso de nuestro querido amigo e invitado de esta noche, el gran capitán Demetrio Madero, de aquellas Chivas Rayadas del Guadalajara, que daba gusto verlos, a pesar de que uno no le iba al Guadalajara, pero te daba gusto ver cómo jugaban ese equipo de Zuli Ledesma, de Quirarte, del propio Demetrio, Lestupi Pérez, el vaquero Jauregui, bueno, un sinfín de grandes jugadores. Y bueno, hoy tenemos la presencia de nuestro querido Demetrio Madero, al que le doy las buenas noches y las gracias por estar aquí en Leyendas del Deporte. Gracias, gracias, Hugo. Un placer poder platicar con ustedes. Hasta la Blanca Mérida, ¿no? Hasta la Blanca Mérida, el lugar de la cochinita pibil. Se daría ya ahora sí que un tirito con las tortas ahogadas, pero no sé, yo le voy más un poquito a la cochinita pibil, mi querido Demetrio. A mí me encanta la cochinita, me encanta, igual que las tortas ahogadas, obviamente acá de Guadalajara. Por ahí, tengo muchos años que no voy a Mérida, pero ya pronto estaremos por allá para, pues para darnos gusto, ¿no? Ahí con la cochinita. Por supuesto, y aquí tienes a un buen amigo que te va a llevar a un buen recorrido de las zonas arqueológicas. La gastronomía yucateca es muy deliciosa, mi querido amigo. Sí, muy buena. Pero mejor le pasamos a otro tema, porque si no los vamos a engordar solo de pensarlo. Y eso es muy Así es. dañino para nosotros ya a nuestra edad, que ya no practicamos más que jugar el control remoto de la televisión. Mi querido Demetrio, cuéntame, aquellos años gloriosos donde te inicias en el mundo del fútbol, ¿por qué el fútbol, mi querido amigo? Cuando en esa tierra han salido grandes luchadores, grandes boxeadores, obviamente futbolistas también, pero ¿por qué el fútbol? ¿Qué te inició? ¿Qué te dio por jugar el fútbol? Bueno, yo no nací aquí en Guadalajara, yo vine de Puerto Vallarta, Jalisciense, y bueno, todos. sí, y para mí, digo, el fútbol fue una gran oportunidad de poder conseguir algo, ¿no? Digo, eh, en aquellos años, obviamente, estoy hablando de los setentas, 70 y tantos, 74, 75, pues aparte de estudiar con carencias económicas en casa, obviamente en Puerto Vallarta, pues uno tenía que pensar en opciones para poder conseguir algo, ¿no? Conseguir algo. Bueno, pues una opción era estudiando, y yo pensaba en irme a estudiar a la Naval de Veracruz. Yo estaba en una secundaria técnica pesquera, y bueno, una de mis opciones era ir a la Naval de Veracruz o a la Náutica de Tampico y seguir estudiando esa carrera, ¿no? Y la otra se me fue presentando fue el fútbol, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, sale ahí la gente me empieza a decir que jugaba bien. Entonces, en una oportunidad que jugamos contra los veteranos de Chivas, pues nos vieron jugar allá varios y nos invitaron a probarnos en el Tapatío, lo que era la segunda división en aquel tiempo. Y ahí empezó el gusanito, ¿no? De pensar que quizá yo podía conseguir ese sueño, y al final lo vi más que nada como una opción, ¿no? Como una opción de conseguir algo en la vida, y la tomé esa oportunidad. Demetrio, en aquellos tiempos, no me vas a dejar mentir, era complicado jugar al fútbol. El fútbol no estaba considerado como se está considerando últimamente ya en estos últimos años.
ya una profesión donde vas a ganar muchísimo dinero, demasiado dinero. En aquella época era prácticamente nuestros papás te decían, o estudias, o estudias y después vas al fútbol cuando haya la oportunidad. Sí, digo, en mi caso no me pusieron en esa disyuntiva, ¿no? Yo realmente, aún con 17 años apenas, pues sí, lo platiqué con mi padre, con mis papás y bueno, mi papá me dijo, bueno, pues tú ve qué es lo que más te conviene y hazlo. Y yo tomé la decisión de venir a probar suerte a los 17 años a Guadalajara con el equipo de Tapatío. Y por mí, por iniciativa mía también y por esa inquietud, bueno, pues llegué a Guadalajara a prueba con el Tapatío y cuando ya firmé un contrato, pues regresé a la prepa, ¿no? Que era en lo que iba medio atrasado y bueno, regresé a la escuela ya en la Universidad de Guadalajara, acá en Guadalajara. Entonces, ahí es donde continuó hasta donde pude los estudios y sobre todo tratar de conseguir ser futbolista, ¿no? Y gracias a Dios pude cumplirlo. Lo pudiste cumplir y realmente eres una leyenda, no solo del Club Chivas, eres una leyenda del fútbol mexicano realmente. Y eso es ya es mucho. Tu nombre está escrito en letras de oro en nuestro fútbol y agradecido contigo por darnos ese gran fútbol que nos regalaste a todos los mexicanos. Mi querido Demetrio, la pregunta del millón. ¿Eras Chivas desde antes? Fíjate que yo cuando estaba niño realmente no veía yo partidos de fútbol. Yo, la casa de mis padres está a 2 cuadras de la playa y yo ahí con mi pandilla de amigos, con mis amigos de la infancia, lo ¿Cuates? único que sí, con mis cuates, lo único que nos preocupaba era irnos a la playa a jugar. Salíamos de la primaria y tirábamos ahí los útiles a donde cayeran y ya lo que queríamos era irnos a la playa a jugar. Y mi vida transcurría entre la escuela y jugando fútbol en la playa. Pero yo no veía partidos, yo nunca veía un clásico de Chivas América. Yo veía que de repente muchas, ahí, gente de Vallarta, estaban todos hechos bola ahí viendo el partido. Yo iba y me asomaba y decía, ¿quién juega? No, pues Chivas América, está bien. Y, y yo realmente no era tan metido en el fútbol de televisión. Yo de hecho no veía televisión. A mí me preguntan que si yo veía tal o cual caricatura. Yo en mi vida vi caricaturas. Yo me la pasaba en la playa. Mi vida era la playa, jugar y jugar y jugar. Y entonces yo pues realmente no. Cuando ya empiezo a jugar más o menos en el fútbol organizado, un primo le iba a las Chivas, otro le iba al Atlas, otro le iba al América, y yo decía, pues, me ponía a ver los partidos, y incluso a veces yo decía, ¿por qué el América tiene extranjeros y Chivas no? Entonces a mí me entró esa inquietud, ¿no? de estar analizando y viendo pues, qué es lo que sería, o sea, y quiénes eran los mejores jugadores de cada equipo. Entonces, pero un apasionado, yo no puedo tampoco decir que desde niño yo siempre fui Chiva, porque no es cierto. Yo empiezo a ser Chiva cuando me vengo a Guadalajara a probar suerte en el fútbol, ¿no? Entonces ahí empiezo a tomar cariño por los colores rojiblancos y hasta la fecha, ¿no? O sea, me volví Chiva de hueso rojiblanco, ¿no? No, hombre, y ahora sí que tu nombre está ya metido entre en las entrañas de ese gran club mexicano, nombre Demetrio Madero. Y por supuesto, mi querido amigo, después de estar un año, si no mal recuerdo, en el club Tapatío, ¿cómo se da ese brinco a lo que es las Chivas Rayadas del Guadalajara? ¿Y cuál fue tu sentir? Porque una cosa es ser jugador de Tapatío, una cosa es empezar a hacer tus primeros pininos en el fútbol profesional y una cosa es de que brinques ya a la primera división con un club importantísimo de la Liga Mexicana de Fútbol. Fíjate que cuando yo jugaba en Tapatío,
Al principio me costó mucho trabajo, incluso quedarme ahí en Tapatío. Y después cuando ya me consolido como titular en segunda división del Tapatío, a mí me empiezan a llevar a hacer interescuadras con el primer equipo. Y el entrenador del primer equipo era don Carlos Milok. Y le llamó la atención a don Carlos, y en ese tiempo estaba el Bonini Vázquez Ayala, estaba Eduardo Ramos, Fernando Quirarte, eran los defensas de Chivas. Y ellos nos veían jugar a nosotros, al Tapatío, ahí en el club, y seguramente les llamó la atención como yo jugaba y me empezaron a llevar a hacer entrenamientos con primera cuando yo todavía jugaba en Tapatío, y al siguiente año, seguramente por el desempeño que tuve en Tapatío y en los interescuadras donde me llevaban con ellos, pues decidieron firmarme para primera división, y al siguiente año ya formaba yo parte del plantel de primera. Cuando uno trabaja día a día y cuando se da una situación como esta, producto obviamente del trabajo, uno no dimensiona de momento el paso que estás dando. O sea, lo das, te suben, entrenas, echas todo lo que tienes que hacer, echas todas las ganas, pero en ese momento no dimensionas lo que te está pasando, ¿no? Lo que te está sucediendo. Al menos a mí así me sucedió. Y empecé a entrenar, pero yo digo que mi vida siempre ha sido como guerrero, ¿no? Yo siempre doy todo y todo al máximo, esfuerzo mucho. Yo digo que a mí nunca me ha tocado ir por una autopista, a mí siempre me ha tocado ir por la libre. Y esta es una analogía en el sentido de que para mí las cosas nunca fueron fáciles, ¿no? Siempre fue complicado, siempre fue con muchos obstáculos, pero eso a la vez creo que me ayudó mucho, me sirvió para formarme un carácter más fuerte y poder superar esos obstáculos, ¿no? Pero fue con el trabajo, en el día a día. Realmente yo empecé a dimensionar lo que era Chivas cuando empecé a ser titular, cuando empecé a jugar y cuando llegábamos al DF, por ejemplo, y que había tanta gente en el aeropuerto esperándonos. O sea, a mí se me hacía increíble, ¿no? Que un equipo pudiera mover tanta gente, pudiera generar ese sentimiento tan grande. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de lo que realmente significa Chivas en México, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Demetrio, el jugar fútbol es una profesión muy complicada en aquellos tiempos realmente. A pesar de que que estabas con el Club Tapatío, subías y bajabas, subías, bajabas. Ahí estaba, ya te empiezan a conocer tanto los jugadores del primer equipo como los entrenadores y te vas formando tu propio carácter. Pero realmente, ¿cómo fue esa entrada triunfal al Club Chivas? Porque en otros equipos es complicado que el novato vaya y se enfrenta a los titulares y prohibido hacerle una mala jugada, digo mala entre comillas, ¿no? Dejar mal al titular porque ahora sí que te daba, inclusive el propio entrenador te regañaba por qué lo estás haciendo o te sacaba. Era complicado, Demetrio, a comparación de ahora, de que ahora ya a los muchachos ya se les blinda en esa forma, ya no hay esa problemática que se tuvo antes. ¿Cómo fue tu entrada? A pesar de que ya conocían a Demetrio Madero, ya sabían quién era Demetrio Madero, pero tampoco iban a dejar su puesto así porque sí. Yo creo que a mí me llevó a ser titular mi carácter, ¿no? Más que nada, porque técnicamente había jugadores mejores que yo, y yo esa parte la entendía y la reconocía. Pero yo creo que mi perseverancia y el carácter me llevó a quedarme con el puesto, porque cuando yo debuto, por ejemplo, en primera división, debuté en un partido amistoso eh, en Estados Unidos contra el Cosmos de Nueva York, un Cosmos donde tiene grandes figuras. Ya no estaba Pelé, se acaba de ir Pelé, pero tenía
a un italiano, Giorgio Chinaglia, y jugadores internacionales. Ya no estaba Franz Beckenbauer. Ya no estaba tampoco Beckenbauer, pero tenía grandes figuras. Y a mí cuando me ponen a jugar, a mí me quedaba muy claro que era desde el principio siempre pues dar el máximo, pero aparte yo no me achicaba ante ningún jugador, por más nombre que tuviera, por más internacional que fuera, yo no me achicaba y yo le jugaba de tú a tú, y si le tenía que dar una patada, le daba una patada. Y en el interescuadras con Chivas, a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo no dimensionaba que yo era un jovencito y que ellos eran figuras y famosos y esto. Yo no. Para mí, el que me ponían enfrente, a mí me daba lo mismo. Así fuera un titular y fuera un seleccionado nacional o fuera uno de segunda, yo hacía siempre lo mismo. Entonces, yo realmente no respetaba a nadie. Yo no respetaba a ningún jugador. Entonces, creo que eso de alguna manera me ayudó para, para, eh, para formar mi nombre, ¿no? Y una personalidad que terminó por imponerse en el equipo de Chivas, porque los entrenadores se dieron cuenta que ni siquiera me ponía nervioso. O sea, digo, yo no digo que no hubo momentos en que sí, me puse con algo de nervio, pero sí nunca respeté a nadie. O sea, yo no veía jerarquías. Yo no veía si, me toca marcar a, no sé, a alguien seleccionado nacional o a un suplente. Para mí me daba lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso hizo que me fuera quedando ahí con el puesto, ¿no? Como quien dice vulgarmente en la calle, eras un descarado, mi querido Demetrio. Tú no Sí, sabías, o sea, a ti te daba por igual si era este o era aquello. Tú ibas con todo porque tu intención era quedarte con el puesto, ser titular. Querías ya portar esa playera rojiblanca ya en juegos oficiales y sobre todo marcar tu propio legado, hacer tu propia historia. sí, porque, por ejemplo, insisto en esta parte porque, por ejemplo, a mí me tocó marcar a jugadores como Caviño, como el Pata Bendita, como el Tuca Ferretti, como Hugo Sánchez, como, digo, grandes, Ricardo Castro, muchos, Norberto Outes, muchos jugadores de gran renombre, pero realmente a mí no me importaba. O sea, a mí me daba lo mismo. O sea, yo los enfrentaba con la misma personalidad, ¿no? Entonces, sí, creo que la clave para mí fue esa, ¿no? ¿Cómo van ustedes desde las fuerzas básicas, ahora sí, desde la filial? ¿Cómo empiezan a vivir esos clásicos, esa rivalidad nacional? Porque ahorita vamos a hablar de la estatal, pero la importante es la nacional. Aunque he platicado con muchos de tus compañeros y me dicen, la verdad, la más emocionante para mí ha sido el enfrentamiento con Atlas. Aunque contra América es otro rollo, porque se vuelve más nacional la cosa. Pero para mí, yo disfrutaba mucho lo que era el clásico tapatío, ¿no? Y esa es la pregunta que te hago, mi querido Demetrio. ¿Cómo te empiezas a preparar de ustedes desde las fuerzas básicas, empezar a ver al archirrival, al enemigo deportivo que es las Águilas del América de la Ciudad de México? Fíjate que, por ejemplo, en mi tiempo, en la década de nosotros, al menos yo así lo siento. En lo personal, para mí el más importante fue América, porque América tenía un equipazo, era un equipo muy fuerte. Y Atlas, la verdad es de que en todos los ochentas sufrió mucho, descensos, y la verdad es de que le ganábamos casi siempre. O sea, no había una gran oposición. Lo difícil era contra América en la década de nosotros. Claro. Entonces, para mí sí fue mucho más importante el clásico contra América. ¿Cómo vas adquiriendo esa rivalidad? Conforme vas tomándole cariño a tu propia playera, te das cuenta quién es el rival, ¿no? Y vas adquiriendo, o sea, te vas como que empapando de lo que son los colores rojiblancos,
y vas eh, odiando deportivamente al rival que es América, ¿no? Y sobre todo porque yo he sido todo el tiempo he sido muy empático con la afición. Yo me pongo mucho en los zapatos del aficionado y yo me doy cuenta que el aficionado sufre mucho con las derrotas de Chivas, disfruta muchísimo las victorias y de alguna manera eso a mí también me hizo entender que uno tenía que jugar por esa gente, ¿no? Por ese aficionado que sufre tanto o disfruta tanto en lo que hace el equipo. Entonces, yo sí me identifiqué mucho con la afición y realmente pude querer mucho más esta playera y odiar a la del América, ¿no? Más que la del Atlas. Yo realmente la del Atlas, para mí no eran tan relevantes, ¿no? Los clásicos contra Atlas. Hace unas semanas, mi querido Demetrio, por allá en Guadalajara, se mencionó la palabra identidad. Identidad que tal vez actualmente creo que ya ninguno de los equipos la tiene. Y lo digo con todo respeto. En aquella época de ustedes había identidad. Eso sí era identidad, porque venían jugadores desde fuerzas básicas. Había jugadores que habían trascendido, ya habían pasado 3, 4 años y seguían en el mismo club. No era de un año acá, el próximo año te vas para por allá, regresas otra vez, te vuelves a ir. Y ahorita está muy de moda el ya irse al norte, allá a Estados Unidos, a jugar en la MLS por la lana. Eso es válido, ¿no? Pero identidad, la palabra identidad, ustedes la tenían, y no solo ustedes. Hablaba yo hace poco con Luis Flores y sabíamos los que jugaban con Pumas en ese entonces, sabíamos los que jugaban con América en ese entonces, sabíamos quiénes estaban de titulares y no titulares en el Club Cruz Azul, y que no se diga en el Club Guadalajara, donde pues predomina, los 23 jugadores son netamente mexicanos, fuerzas básicas mexicanas, y los entrenadores son mexicanos, uno que otro por allá extranjero, pero realmente eso era identidad. ¿Tú cómo vistes esa nota? La polémica, ¿no? De la identidad. Fíjate que yo entiendo que en el fútbol actual, la globalización del deporte mundial, yo entiendo que es hasta casi ya normal que haya tanto cambio de jugadores en los equipos, pero aún así no han surgido jugadores con esa identidad de la que tú hablas, ¿no? Yo creo que, y la identidad no se da porque alguien juegue toda su vida en un solo equipo, como fue mi caso, o jugadores que jueguen 10 años en el equipo para poder tener identidad. Hay jugadores que desde que debutan, desde que tienen 1 año, 2 años en el equipo, se empiezan a identificar con la afición y la afición los siente suyos, ¿no? Porque son jugadores que juegan con el corazón. Claro. Dicen que cuando tú juegas con el corazón, el aficionado siente que estás jugando por él. Y últimamente no han surgido sus jugadores. Por ejemplo, de la cantera, si hablamos de Chivas, pues está Gudiño, está el Chapo Sánchez, está el Tiva Sepúlveda, está Ponce, está Beltrán, Macías. Hay jugadores que nacieron en Chivas, pero da la impresión de que no se han identificado con la afición a tal grado que defiendan a muerta la playera, que defiendan ante cualquier rival como América, como Atlas, la identidad de Chivas. Yo creo que están en una zona de confort, o sea, no quieren meterse en problemas, no son capaces de pelear por un compañero, no son capaces de pelear por su playera, y lo vimos en el último clásico, ¿no? América le ganó a Chivas caminando, con una displicencia de Guadalajara que realmente enoja, ¿no? Entonces, eso es falta de identidad.
Yo creo que nadie permite, tú no permitirías que alguien quiera meterse a tu casa a llevarse algo. Obviamente vas a defender con los dientes y con lo que puedas tu casa, ¿no? Y yo creo que ningún jugador está haciendo eso con la playera de Chivas. Ningún jugador está demostrando ese coraje por defender la playera. Entonces, aunque hayan nacido en la cantera de Chivas, no han mostrado los dientes, no han mostrado coraje, ¿no? Y creo que eso es lo que reclama la afición. Y por allá va el tema también de la Chofis López, que es un canterano de Chivas. Se habló grandes cosas de él, pero tampoco no pudo dar el estirón como muchos hubiésemos querido, ¿no? Porque tenía las condiciones y ahorita está ya en la MLS junto con otros jugadores. Mi querido Demetrio, jugar con las Chivas tal parece que ya cualquiera lo puede hacer. Ya no es como antes. Antes llegaban jugadores hechos y obviamente la base principal era, pues estabas tú, Demetrio, estaban varios realmente, el Zuli, y llegaban para apuntalar ciertas áreas, algunos jugadores, pero ya venían probados. Ahorita vemos a unas Chivas donde sus mayores, los nombres o los propios jugadores, esas figuras que tienen, están defendiendo la casaca de la selección preolímpica. Estamos hablando que entonces que son menores de 23 años. O sea, no hay un líder en el equipo. No hay alguien con una experiencia como antes llegaba el propio Benjamín Galindo, el propio Coyote, que llegaban y tratar de poner orden a aquellos muchachos que iban, que estaban saliendo, el propio Bofo Bautista, por allá el Tilón Chávez, por allá el Tiburón Sánchez, y varios jugadores que empezaban a salir, pero ellos ya estaban allá. Ya estaba el equipo armado con base de jugadores de experiencia y con los que estaban subiendo. Ahorita no, ahorita vemos a un equipo de Chivas donde pues la mayoría son menores de 23 años y están ahorita en la selección. Sí, realmente sí, o sea, la mayoría son jóvenes, tanto Antuna, Vega, Macías, el Canelo Angulo, el Tiva Sepúlveda, Fernando Beltrán, son jóvenes, son menores de 23 años. Y los más experimentados ahí son Molina y el Cone Brizuela, ¿no? Pero son pocos, realmente sí se necesita gente eh, con más experiencia, con más oficio, para que pueda arropar a los jóvenes, ¿no? Sí le está faltando eso a Chivas porque en los momentos difíciles, en los momentos complicados, les está pesando demasiado a los jóvenes la situación crítica de Chivas, y ahí es donde podrían entrar la gente de mayor peso, con de mayor experiencia, para poder arropar y soportar estas situaciones. Sí, realmente a Guadalajara le hacen falta esa gente de oficio, y ahorita pues, no la tiene, y creo que en ese sentido pues, estamos viendo los resultados. Tanto Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, que son equipos grandes de nuestra liga de fútbol, Demetrio, ya dentro de sus propias instalaciones, dentro de sus fuerzas básicas, ya es muy difícil ver jugadores como tú, como el propio Alfredo Tena en el América, tal vez un Porfirio Jiménez con el Cruz Azul, el propio Luis Flores, o bueno, Manuel Negrete no, porque está de político, pero jugadores que son leyendas, que son figuras, que la gente los ubica perfectamente bien, ya nadie está en sus equipos. Ya es más, los directores deportivos son de otros clubes, a pesar de que en Chivas jugó el buen Ricardo con Chivas, pero no pertenece a las entrañas de Chivas. En el caso de América está este muchacho Baños, que toda su carrera fue Veracruz, Atlante, y tuvo la fortuna, tuvo la suerte de llegar, creo que por medio de su cuate Miguel Herrera, y ahorita la mayoría son del Atlante que están allá en Club América. Y volvemos otra vez al tema de la identidad, mi querido Demetrio. Todo esto se ha vuelto un merequetengue. sí, todo tiene que ver desde los dueños, ¿no? Desde la gente que
que dirige los destinos de los equipos o de los clubes, pues no buscan a gente con esa identidad para que la pueda transmitir a los jóvenes, a la gente nueva de los equipos. Y lo dices bien, Ricardo Peláez, con todo y que jugó 1 año, 2 años en Chivas, no pertenece a Chivas, él pertenece más al América o al Necaxa que a Chivas. Claro. Igual Santiago Baños, digo, no pertenece al América. Y esas son cuestiones que los dueños y los presidentes tendrían que valorar, ¿no? Para desde ahí ir buscando una identidad. Y los entrenadores de los jóvenes deberían de ser también exjugadores para que pudieran transmitir esa identidad. Desgraciadamente se ha perdido esa parte en la mayoría de los equipos. Demetrio, tal parece que ahorita el mundo deportivo mexicano, la prensa tal vez en este caso, está, no sé, quiere construir, quiere hacer a sus propias figuras, a sus propios ídolos, y es inevitable, no se puede competir contra algo que, como ustedes, en el caso de Demetrio, de Fernando, de Tena, de los Cristóbal Ortega, del propio Luis Flores, hablando de los grandes, ¿no? No se puede competir. Ahorita tienes 2, 3 partidos buenos, ya te están alabando, ya eres un fenómeno, ya eres un crack y en automático ya estás listo para la selección mexicana. Tú eres un crack. Tú, ¿cuántos años en un mismo club? Cosa que ya no se da, ni se dará jamás en la vida, yo creo. Sería muy raro, al menos que seas un Messi, ¿no? Que lo está haciendo en un solo club y todavía así hay gente que lo critica porque no sale a buscar otras oportunidades. Ya esta forma de hacer periodismo ya está muy, no sé, como que va de la mano al fútbol moderno. Sí. A veces uno tiene que entender también que esto es el fútbol moderno, ya es el fútbol actual. Y a veces uno, o mucha gente, quizá nos gana la nostalgia, ¿no? Y yo trato de no insistir mucho en que el tiempo de nosotros fue mejor, porque sí intento entender el fútbol actual. Trato de entender que en estos tiempos ahora se mueve todo, hay una gran comercialización y todo se mueve en base a eso, ¿no? Digo, siempre ha sido importante el dinero y a todos nos gusta el dinero, a todo mundo nos gusta ganar bien. Pero quizá hasta los propios dueños de los equipos son responsables de esa parte, ¿no? Porque con alguien que juegue 10 o 15 partidos bien, entonces ya se lo pelean entre los dueños y ofrecen cantidades estratosféricas. Y me parece que ellos se han encargado de inflar el fútbol y por consecuencia inflar al propio futbolista, ¿no? Ahora, a los 20, 21 años ya son millonarios. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, un chavo de 21, 22 años que es millonario y es famoso, pues obviamente es muy fácil perder el piso. Entonces ya, pues todo el tiempo viviendo en las redes sociales, con el teléfono, y empiezas a perder piso y desvirtúas tu profesión. O sea, antepones otras cosas más importantes que el propio fútbol, que es lo que te está dando lo que tienes. Entonces, creo que los dueños son corresponsables de muchas situaciones que se están dando en el fútbol, ¿no? Las empresas también, todas las empresas, pues pagan por la imagen de los jugadores. Entonces, son muchas cosas que para un joven poder aguantar cañonazos de dinero, cañonazos de fama, en televisión, en todos lados. Entonces, digo, hay que entender también un poquito esa parte del chavo, ¿no? De que no es fácil mantenerte ecuánime con tantas cosas que te llegan de trancazo, ¿no? Te llegan así, muy fácil. Entonces,
Sí, los dueños y las empresas son corresponsables de toda esta parte. Demetrio, qué padre sería volver a jugar fútbol en estos tiempos, ¿no? Un Sí, año, creo que nos equivocamos de tiempo. un año que nos Sí, den y mira, con eso ya tenemos hecho, co- tendríamos sí, ya. resuelto por lo menos unos 10 añitos fácil, ¿no? Con Sí, sí, fácil, sí. patrocinios de marcas, patrocinios de esto, que si un comercial aquí, que si un comercial por allá. Realmente los chavos de ahora la tienen bien fácil, pero están metidos en la boca del lobo, porque si no sabes manejar tus emociones, si no sabes manejar lo que hay alrededor de ti, imagínate, estás en graves problemas. Demetrio, mencionaste una palabra muy clave en el fútbol, la lana. Los dirigentes les gusta la lana. Como jugadores nos gusta la lana. ¿A quién no, verdad? ¿A quién no les gusta la lana? Y se ha visto muchos casos de que a veces por lana te llevan a un equipo. ¿Qué hubiese pasado si el América dice, me traigo a Fernando Quirarte y a Demetrio Madero porque quiero que estén con nosotros, porque a pesar de que su defensa del América en aquellas épocas era una señora defensa, una Sí, señora también, defensa, también. y de puros mexicanos, ¿eh? ¿Qué hubiese pasado, Demetrio? Nos gusta la lana, hay que ser honestos, nos gusta la lana. ¿Te hubiese ido al archirrival? No, no creo. No, no creo. A todos nos gusta el dinero, pero digo, hay más equipos en los cuales también puedes ganar dinero, ¿no? Pero llegó el América con más lana. No, digo, quizá a mí no me movió mucho eso, ¿eh? Y ahora me arrepiento, obviamente, pero a mí no me movió mucho eso, porque hubo oportunidad, pues, o sea, me quiso contratar Monterrey, me quiso contratar Atlante, me quiso contratar Tampico, y me quisieron contratar el mismo Atlas, y yo sabía que llegaban las ofertas, pero pues quizá yo estaba muy a gusto en Chivas y ni siquiera preguntaba si iba a ganar más dinero. No me movía a mí esa parte. No, a mí no me movía el dinero, que te digo que hoy me arrepiento, pero, pero finalmente yo estoy satisfecho, ¿no? Con mi carrera. Entonces, yo creo que yo no me hubiera ido. A lo mejor Quirarte sí, yo no. Quirarte se fue al Al Atlas, Atlas. sí, Él se fue al Atlas. sí, yo no. Realmente el jugador mexicano vive muy cómodo en su propio país. Tiene una liga muy buena a nivel de ligas en Centroamérica, Sudamérica. Es uno de los más fuertes, realmente, a pesar de que estamos en el área de CONCACAF, pero le compite al tú por tú a cualquiera de allá ahora sí, en nuestro patio, ¿no? Allá en Sudamérica. ¿Hubo alguna oportunidad de salir? Bueno, quiero experimentar otro fútbol, o el fútbol europeo. Quiero, no sé, porque pues uno en esas épocas era muy difícil. Después del 86, pues estaba Hugo Sánchez, Manuel Negrete, el Chepo, por ahí estaba Luis Flores también. Eran muy poquitos los que apenas lograban salir y tú tenías la calidad suficiente para ir y triunfar. ¿Nunca hubo unas ganas de irte realmente al extranjero? No, en mi tiempo, realmente las oportunidades para jugar fuera de México eran para la gente ofensiva. O sea, acabas de mencionar a Hugo Sánchez, a Manolo Negrete, al Chepo, a Luis Flores, o sea, casi puro delantero, ¿no? O medios. Difícilmente se fijaban en un defensa. Entonces, yo creo que por eso, por esa misma razón, pues a mí la verdad es que ni por aquí me pasaba la posibilidad de que yo pudiera jugar en Europa, ¿no? Porque las oportunidades normalmente eran para los delanteros. Desde a partir del, no sé, del año 2000 seguramente, se empieza a abrir un poco más para los defensas. Creo que el primer defensa fue Rafa Márquez, Sí. ¿no? Pero Rafa Márquez con otro tipo de juego, ¿no? Aparte en ese tiempo ya se empezaron a mover más los promotores, los representantes y todo esto. En el tiempo de nosotros, la verdad es que yo nunca tuve un representante, yo me arreglaba yo solo, o sea, creo que a partir del 2000 más o menos empieza a tomar mayor relevancia los representantes
y a poner a los jugadores en otros equipos, ¿no? En el tiempo de nosotros, la verdad es de que ni nos pasaba por la cabeza. Creo que al Quirarte alguna vez ahí hubo la posibilidad de un equipo en Francia, pero ni siquiera esa que se cristalizó, porque había pocas oportunidades. Hoy, cualquier defensa juega en Europa. O sea, ya jugó allá el Pollo Briseño, ya jugó Salcedo, o sea, Alanís, o sea, han ido muchos ya después de Rafa Márquez. En mi tiempo era muy difícil que un defensa pudiera jugar en Europa. Eso es completamente válido. Demetrio, la selección mexicana, ¿qué pasó con la selección mexicana que no te dio la oportunidad de que tú representaras a nuestro país cuando, pues, está por demás decir, tu nivel de juego era altísimo? ¿Se maneja todo, se maneja el compadrazgo también en la selección? Mira, en la década de los 80s, el América y Televisa controlaban todo el fútbol mexicano. Yo creo que fue una injusticia lo que hicieron, por ejemplo, con Sergio Lugo y conmigo, porque nosotros fuimos durante muchos años la mejor defensa del fútbol mexicano. Lugo, Quirarte, Madero y Gutiérrez. Pero cuando ponen para el Mundial del 86, porque en el 82 México no fue al Mundial de España porque quedó eliminado en el premundial de Honduras. En el del 86, todo lo acaparó América y Pumas, cuando ponen de entrenador a Bora Milutinovic, y se llevó a puros jugadores de la base de América y la base de Pumas. Con miles de trabajos se llevaron a Quirarte, pero si te fijas, los porteros eran Olaf Heredia y Pablo Larios. Pablo Larios, y estaba otro también que creo que Era a Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez, claro. Nacho Rodríguez. Sí, Y sí, luego en la defensa era Trejo, Tena, Manso, y de Pumas estaba Félix Cruz, estaba Servín, Amador. Y de suplente de los centrales estaba Alejandro Domínguez, que ni siquiera era titular en América. En el América, claro, sí. Entonces sí. Era algo ilógico que fuera seleccionado alguien que no jugaba, alguien que no era titular, y que yo, que jugaba todos los partidos, que éramos la mejor defensa, no me llevaran a mí y llevaran a Alejandro Domínguez, que era suplente. Que en la defensa lateral, en lugar de llevar a Sergio Lugo, llevaran a un joven como Raúl Servín, que ni siquiera tenía la experiencia que Lugo tenía. Entonces, para ese mundial, todo lo acaparó Pumas y América con Milutinovic. Y luego pasa ese mundial y entonces sí, soy seleccionado para la eliminatoria del 88, en el 89, para el Mundial de Italia 90, pero viene la suspensión por los cachirules y nos quedamos a medias y ya no fuimos ni a la eliminatoria, porque la FIFA castigó a México por el tema de los cachirules. Entonces, primero en el 86, injustamente no me llevaron. En el 90, pues por la suspensión ya no fuimos. Y para el 94 yo ya no llegué, yo me retiré en el 92. Entonces, fue el mundial que yo creo que tuve que haber asistido, era el del 86, de México 86, porque, por ejemplo, estaba Alfredo Tena, que al final ni siquiera Alfredo fue, por el tema de los zapatos, de un contrato de zapatos que tenía. Pero yo creo que Alfredo Tena, Quirarte y yo teníamos que haber estado los tres, porque éramos los mejores defensas centrales en ese tiempo. Después, ya a lo mejor a Félix Cruz de Pumas, que lo llevaron, y luego llevaron a Armando Manso, que me parece que estaba por abajo de nosotros, y luego todavía llevan a Alejandro Domínguez, que era suplente. Entonces, son de las injusticias que al menos yo así lo siento, ¿no? Quizá porque yo me había afectado y yo así es como lo recuerdo. ¿Te dolió ese momento? ¿Te dolió el no haber sido parte de esa selección, de ese mundial que pues estaba aquí en México? Sí, por supuesto, porque... ¿Te molestó porque mucho los directivos? ¿Mandé?
¿Te molestó mucho los directivos, su accionar del directivo? Sí, mira, pero aparte era muy claro el control que tenía Televisa del fútbol mexicano. Entonces, a nosotros, la verdad es de que a Chivas siempre nos hacían a un lado. Yo, por ejemplo, te puedo decir que el Concho Rodríguez era el mejor extremo que había en el fútbol Jugadorazo, mexicano jugadorazo. y de Chivas y no lo convocaron. O sea, era, a la mayoría de los jugadores de Chivas nos dejaban fuera, ¿no? Y por supuesto que me dolió. Son cosas que a uno le quedan pendientes, ¿no? Qué lástima que no se haya podido ir a ese mundial y tenías también como para ir al 90 como ya prácticamente la despedida, pero desgraciadamente nuestros grandiosos directivos donde Directivos, sí. meten en cada cosa y eso no ha parado. Seguimos dando de qué hablar en el mundo y aquí en México no podemos hacer absolutamente nada. Una pregunta. En esa época el futbolista, en algún momento alguien por allá alzó la mano, no quiero decir nombres, pero me imagino que sabes perfectamente bien, y se mencionaron del tema de apoyar a esos nuevos valores, a esas nuevas generaciones, y resulta que pues unos quisieron y otros simple y sencillamente dijeron no, ahí salió esa palabra de los famosos esquiroles, que sabes perfectamente bien de qué se está hablando. Y hasta la Sí, fecha, todavía no hay ese apoyo, los referentes no apoyan, se tienen que retirar para decir, bueno, ahora sí, ok, no, pues sí, está muy mal que estén haciendo esto, esto y lo otro. O sea, cada quien como que lleva agua a su propio molino, mi querido Demetrio. sí, realmente nadie quiere arriesgar lo que tiene. Por ejemplo, los jugadores actuales, sean mexicanos o extranjeros, el mejor jugador de la liga se llama André Pierre Gignac, ¿no? ¿Tú Bueno, crees que, eso dicen los de la bueno, prensa. bueno, ¿tú crees que él, con lo que gana, le interesa ir a defender al compañero? No le interesa porque está cómodo. O Funes Mori de Monterrey, o Memo Ochoa de América, o el mismo, no sé, Mier de Chivas. O sea, ellos están muy cómodos. Entonces, como ganan bien, no tienen ninguna necesidad, seguramente les pagan a tiempo, y si no les pagan a tiempo no les afecta porque tienen un gran colchón. No voltean a ver a los jugadores por los cuales se está cometiendo alguna injusticia. No les interesa, yo creo que ni por la cabeza les pasa. Le pasó al Chaco Jiménez, pero cuando ya estaba retirado, ¿ya para qué? Claro. ¿No? Y realmente hay poca solidaridad, hay poco interés del futbolista en representar un gremio y hacer fuerza por los demás. Creo que a nadie le interesa. A nadie le interesa realmente. Y por eso los directivos son como nuestros grandes políticos. Como no hay el grito, el que estén presionando para que se hagan mejor las cosas, ellos hacen y deshacen con lo que mejor ellos saben hacer, que es hacer billete gracias al jugador o al fútbol o la propia liga. Volviendo al tema de los 80s o el tema de los 90s, donde en tu caso se jugaban jornadas largas de 37, 38 jornadas, donde un clásico nacional era la guerra deportiva, hasta guamazos había, y tú estabas allí involucrado también, descontando Sí. 1-2 por allá del América. No era algo que digamos, qué bonito, qué padre era ver los trancazos, no, pero se recuerda por la intensidad como se vivía el fútbol de antes, donde no querías perder ni en las canicas, ni mucho menos cambiar las playeras con el equipo rival. Prohibidísimo, era una guerra deportiva, ¿no? Todo eso cambió, tanto cambió que mi querido Demetrio, no hay ascensos, no hay descensos, y si te vas al descenso, puedes pagar una multa de 120 millones de dólares, 180 como pasó con Logos Swap. Bienvenido otra vez a la liga. ¿Sabes qué? A mí no me interesa tu sede, te me vas a otra porque hay mucho dinero de por medio, como el caso de Mazatlán, donde hasta estadio último modelo hay, cosa que sorprendió a muchos y extraños. Ya no existe el Veracruz por problemas con su dirigente. Bueno, en fin, la liga está hecha un relajo. Cuando a ti no te tocó jugar
en un equipo donde había extranjeros. Pero cuando te No, enfrentabas a equipos que estaban con extranjeros, tú mencionabas algunos. Estaba un tal Caviño, un Pata Bendita, por allá un Negro Santos, un Edu, un Toniño, un Juan Carlos Vera, un Fantasma Figueroa. Figueroa. Venían jugadores curtidos, venían jugadores hechos y derechos. Ahorita, y eran 3 o 4, cuando mucho, paremos de contar. Ahorita hay como 15 jugadores extranjeros. El América se da el lujo de traer un jugador de las fuerzas básicas del Madrid a debutar a la Liga Mexicana de Fútbol en Primera División, cosa que me dejó con la boca abierta, que dije, no puede ser posible. ¿Cómo ha cambiado el fútbol? Ya la liga está hecha un relajo, ahora sí que un merequetengue, mi querido Demetrio. Tú, como leyenda del fútbol nacional, ¿cuál es tu opinión? Ya tenemos VAR también, ya se le perdió esa exquisitez que tenía el fútbol extra, donde pues era mano y se la tragó el árbitro, pues era mano, o sea, puntos, ni modos. Y era tanto para ustedes como para el rival, o sea, ese era el fútbol. Ahorita ya no, ahorita ya se demoran hasta 5 minutos para checar una jugada. Hay 20,000 cámaras donde te van a ver que al jugador no lo tocaron y se está revolcando de dolor y todavía se para y le reclama al árbitro. En fin, cosas que están pasando muy raras en nuestro fútbol, Demetrio. Sí, sí, ha habido muchísimos cambios, ¿no? Ha habido muchísimos cambios y a veces se pierde la esencia del fútbol. Eh, Realmente, a veces uno cree que la tecnología es necesaria en el fútbol, pero también es mal utilizada la tecnología, eh, criterios totalmente cambiantes en un mismo juego. Ya ni hablemos de los dirigentes que van acomodando las cosas como les conviene en sus intereses personales con sus equipos. Y desgraciadamente esto lo hemos venido sufriendo durante años, pero yo a veces creo que es hasta cultural, o sea, ¿te acuerdas de aquella frase de que el que no tranza no avanza, ¿no? Decían, y Muy desgraciadamente se mexicana, por fue cierto. muy mexicana. Entonces, te digo, a veces creo que es hasta cultural, ¿no? Todo el mundo trata de sacar ventaja en algo. Hoy lo hemos visto con las vacunas, ¿no? Todo el mundo trata de brincarse, de que conseguir una palanca para que te vacunen, cuando nadie tiene un orden. Y creo que lo estamos viviendo no nada más en el fútbol, lo estamos viviendo en la vida misma, en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Y lo vemos en diferentes aspectos, en muchísimas cosas, en la mordida al de tránsito para que no nos infraccione, le agandallas un lugar de estacionamiento a alguien que va más lento que tú, en todos lados, o sea, desgraciadamente se volvió una cultura Es en nuestra nuestro país. idiosincrasia. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia. Y desgraciadamente, pues el fútbol no está ajeno a esa cultura y lo vemos en todos lados. Entonces, a veces uno termina por aceptar las cosas, escuchamos y leemos y todo, que si queremos cambiar el mundo y la sociedad hay que empezar por cambiar nosotros mismos y que bla, 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 bla. Pues sí, pero seguramente cuando alguien empieza a querer cambiar, se desespera, ¿no? Porque ve que lo único que cambia es él y los demás no. Entonces, es complicado esto. Entonces uno tiene que moverse o regirse bajo sus propios argumentos, sus propios valores, ¿no? Sus Claro. propios principios, decir, bueno, pues yo por lo pronto pues voy por la vida sin robarle a nadie, ¿no? Voy por la vida sin fregarme a nadie y bueno, pues ahí te vas medio acostumbrando, pero desgraciadamente esto es cultural, ¿no? Claro, sí, lo has dicho completamente todo. Y tanto es así que mi siguiente pregunta es sobre las direcciones técnicas. Tú estuviste con un club donde toda tu carrera, ahí te la pasaste. Creo que tú y Cristóbal Ortega son los únicos jugadores que permanecieron durante toda su carrera deportiva en un mismo club. Pero lamentablemente pues, no les dan la oportunidad de hacer la chamba de entrenador.
Sí, yo fui interino en Chivas 2 veces, pero después yo quería seguir en Chivas, ¿no? Yo quería seguir en Chivas, yo le propuse a Gonzalo Martínez Garza, que en paz descanse, que me mandara a prepararme a Italia para regresar y darle eso a Chivas, y no quiso, entonces tuve que ir a buscarle en otros lados, ¿no? Dirigí Correcaminos y luego dirigí Durango y La Piedad y Querétaro, y ahí anduve tratando, pero no es fácil, es muy complicado porque hasta en esa parte, la verdad es de que no es, yo no me pude adaptar a esa nueva modalidad de que las alineaciones tiene injerencia el promotor, tiene injerencia el representante, tiene injerencia un presidente y se te imponen jugadores. Entonces yo, hijo, me cuesta mucho trabajo esa parte a mí. Y no, pues terminé mejor por optar por otra cosa, porque yo no aceptaba, ¿no? Ahí tuve diferencias con un promotor porque me impuso jugadores que yo no quería. Y te vas dando cuenta que en el fútbol actual es así. El entrenador que quiere dirigir tiene que aceptar las condiciones de un promotor, ¿no? Ahora entiendo por qué juegan algunos maletas. Sí, digo, al final la cancha te termina desnudando, ¿no? El No, jugador que es malo va a durar poco, claro. jugará 2, 3 partidos, pero va a llegar alguien que es mejor que él. Pero aún así, dentro de un plantel de 25 jugadores, te terminan por imponer jugadores, ¿no? No, por supuesto, eso nos queda completamente claro realmente. Demetrio, hablar de Chivas es hablar del equipo mexicano, el equipo del pueblo, el equipo que necesita la Liga Mexicana de Fútbol, que vuelva otra vez a resurgir. Últimamente, yo no digo últimamente, hace unos años ya atrás, que no da una. Y desgraciadamente, como juega, digo desgraciadamente de comillas, juega con puro nacional, les venden al jugador tal por tantos melones si quieres. Si no, yo no tengo ningún problema en no vendértelo y juégatelos con tu cantera. Creo que ya es momento de que el propio Chivas empiece otra vez, como en los viejos tiempos, de tener a sus propios jugadores canteranos, empezarlos a sacar, empezarlos ahora sí a darles ese plus que se necesita y llevarlos. No solamente es, tienes condiciones, vente, vamos, porque te necesito, no hay más. Y a la hora de debutarlos, lo único que hacen es quemarlos, porque no dan el salto, no dan el ancho los jugadores. Aparentemente ya lo están haciendo, y ahora que regresaron al Tapatío en la Liga de Expansión, obviamente es un paso importante para los jóvenes, para que puedan madurar ahí. Y bueno, pues ya sacaron a Altiva, sacaron a Fernando Beltrán, a ¿quién más? Han sacado pues a Macías, y están sacando ahora a Lalo Torres, el contención que ha jugado junto con Molina, y vienen ahí algunos jugadores. Pues ahora tendrán que también traer a alguien que los pueda arropar a estos jóvenes, porque si les dejan la responsabilidad de ellos solos, va a seguir siendo complicado, ¿no? Cuando las leyendas del Club Guadalajara, digo leyendas, no jugadores que pasaron a jugar por allá 2 años, 3 años y se fueron, no, digo leyendas, tú, el Zully, el Snoopy, Concho, el Vaquero, a pesar que el Vaquero estuvo en otros equipos, pero se dio a conocer más en esos enfrentamientos en el Clásico Nacional. ¿Cómo es el trato que tienen con los chavos, con los jóvenes? Porque los jóvenes de ahora tal parece que están como que ellos están inventando el fútbol. No, bueno, nosotros realmente los jóvenes no nos toman en cuenta. Para empezar, el club no nos toma en cuenta, ¿no? Digo, la verdad es de que yo nunca me acerco, por ejemplo, al club, yo nunca voy al club. Este, y, y bueno, pues obviamente el jugador joven, el jugador actual, pues ni sabe que existimos. Entonces realmente no hay ningún vínculo, no hay ninguna relación en la cual nosotros podamos influir en algo con los chavos. Realmente o sea, no existimos para el club, ¿no? Básicamente. Y allá, mis queridos amigos, o el que haya dado esa nota, que no quiero decir el nombre, se llama identidad. Si quieren conocer lo que es identidad, tienen que meterse a las profundidades
del equipo y sepan quiénes son los jugadores que hicieron grande a ese club, del por qué está llamado el campeonísimo, por qué en la década de los 70s y de los 80s se jugaba ese tipo de fútbol con esos jugadores. Nunca fueron más abajo del campeonísimo, o sea, siempre estaban ahí, parejitos, ahí se mantenían, a comparaciones que después se vino todo abajo. Identidades, saber conocer primero la institución donde están, quiénes han jugado allá, quiénes han permanecido allá, quiénes las máximas figuras, las leyendas, que sepan quién es quién allá en ese gran club como es las Chivas Rayadas del Guadalajara, y después hablemos de identidad. Mi querido Demetrio, te quiero agradecer eternamente gracias. El haber estado con nosotros hoy aquí en Leyendas del Deporte para hablar un poquito de tu grandísima trayectoria. Hablamos un poquito de varias cositas porque si nos extendemos tenemos, y a nosotros que nos apasiona el fútbol no paramos. No nos alcanza el tiempo. Por ahí tengo una fanpage que se llama Demetrio Madero. Ahí subo historias y por ahí me pueden, en Facebook, Demetrio Madero, por ahí pueden ver historias que estoy subiendo constantemente. Ahí está, en la página de Facebook, la página de fanpage que le llaman Demetrio Madero. Búsquenlo, mis queridos amigos. ¿No tienes otras redes sociales? ¿No tienes Instagram? ¿No tienes? Sí, también tengo Twitter, pero ese es Demegar, o sea, mi segundo apellido es García. Okay. @Demegar es mi Twitter y en Instagram también. Perfectísimo, pues ahí está. Por ahí me encuentran. Digan a la leyenda del fútbol mexicano y obviamente de las Chivas, pero también mexicano. Su nombre está escrito con letras de oro. Dígame. Todos los miércoles a las 12 del día, por una plataforma que se llama JC Medios, hago algo parecido a lo que estamos haciendo ahorita tú y yo. Próximo miércoles tengo de invitado a Miguel El Piojo Herrera y vamos a hablar de fútbol. En la plataforma de JC Medios, miércoles a las 12 del día. Ahí me van a ver también pues hablando y subiendo historias. Perfectísimo. Eso está en Facebook también, ¿verdad? En Facebook y en toda la... JC Medios. En JC Medios, miércoles a las 12 del día. JC Medios, todos los miércoles a las 12 del día, en un programa que tiene Demetrio Madero con grandes invitados. Y este miércoles tendrá a Miguel El Piojo Herrera, aquel entrenador de la selección mexicana que nos llevó a Brasil y también del América. Campeón con el Club América, las poderosísimas Águilas del América. Se junta un americanista y un chivo hermano. ¡Qué bien! Así es. Hablar de deporte y hablar de fútbol como se debe de hablar, como grandes caballeros. Gracias, mis queridos amigos, gracias, mi querido Demetrio. Es un placer de tenerlos aquí con nosotros. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias, buenas noches.